Estamos en una serie de la gracia de Dios y venimos abordando los últimos domingos la gracia de Dios y damos la bienvenida a todos de nuevo, todos los que os estáis conectando o nos vais a ver en diferentes partes a lo largo de la semana. La gracia de Dios en su gran esplendor, en su gran definición. Y hoy vamos a ir a Génesis capítulo 6. Hoy tengo aquí el honor y el privilegio de tener a Kevin conmigo, con nosotros. Es un amigo que viene de Canarias, de la tierra prometida, dice él. La tierra donde abunda la leche y la miel y las playas del sur de Gran Canaria, donde, por cierto, nos invita a todos. Así que sin ningún compromiso, ¿verdad, Kevin? Y le compartía antes en casa, digo, creo que hoy me he metido en un gran berenjenal. Estoy abriendo un gran telón en un pasaje que a veces los predicadores tratamos de evitar y que tratamos de abordar más en lo íntimo, en lo privado, en diferentes entornos y contextos. Pero hoy en la valentía del Espíritu de Dios nos vamos a embarcar juntos en este pasaje, hablando de la gracia de Dios. Y precisamente, si ya teníamos un gran problema, he escogido la gran Reina Valera para leer este pasaje. Y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, estamos en Génesis, recordad, el inicio de todo, cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. He titulado este mensaje, hallando la gracia. Hallando la gracia. Vamos a orar. Señor, nos disponemos delante de tu presencia para que tú nos hables nuevamente, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo intercepte las semiverdades que corren en nuestra cabeza para establecer tus verdades eternas. Te pedimos, Señor, que así como abordamos el tesoro de tu palabra, tú ilumines, Señor, las diferentes luces y colores que con ella quieres transmitir a cada una de nuestras realidades. Señor, ayúdanos a ver las diferentes formas y aterrizarlo en diferentes definiciones que nos lleven a acciones vivas y tangibles, plausibles en nuestra vida. Te adoramos, Señor, con este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Raúl González Blanco
Tenía que traerlo. Algunos le criticaban sobre todo en su última gran etapa. Para mí era uno de mis héroes. Cuando era pequeño, toda mi vida, en mi familia, una familia colchonera, se han esforzado poniéndome camisetas del Atlético de Madrid desde que era pequeño, pero yo era más que victorioso desde los primeros días de mi vida. Así que me hice merengue y pedí la camiseta de Roberto Carlos en cuanto tuve uso de razón, porque él era zurdo, igual que yo soy zurdo. Y Raúl González Blanco para algunos traía bastante controversia, porque algunos decían que era un chico en aquel entonces que no era muy técnico, no tenía grandes habilidades, pero parecía que siempre estaba posicionado en el sitio correcto. No, a veces no eran grandes goles, pero gran de su habilidad era estar posicionado siempre. Era un depredador del gol. Sabía dónde calcular, dónde iban a ir los centros, a qué palo iban a entrar. Conocía bien a sus compañeros. Algunos decían que era bueno, pero no lo suficientemente técnico. Y otros adoraban ese posicionamiento que él tenía. Yo pensaba al respecto de esto, porque pienso que para meter los goles en lo espiritual y hallar la gracia de Dios, creo que debemos de estar bien posicionados. Yo quiero preguntarte hoy, si estás posicionado, si te sientes posicionada en la gracia de Dios, lista para rematar o listo para rematar. Siempre he admirado, hay personas, hoy está de moda el ver quiénes son las personas vitamina, esas personas que nos dan energía y aportan nuevas perspectivas y traen alegría a nuestras vidas. Pero siempre hay personas que dependiendo de la actitud desprenden una atmósfera u otra, desprenden una forma de vida u otra. Y esto se entremezcla porque en la casa de Dios, como en una buena viña que es, hay de todo. Hay personas dadas por Dios con diferentes dones y habilidades. Tenemos los entusiastas, tenemos los estrategas, tenemos los relacionales, tenemos los ingenieros y tenemos de todo en la casa de Dios y gracias a Dios por su diversidad. Pero muchas veces yo he acusado el ser o el querer ser autosuficiente. ¿Quién se siente que es como yo? Autosuficiente. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo no necesito de tu ayuda. Yo voy a planificar absolutamente todo para sacar mi casa adelante, para sacar mi economía adelante. Si tengo que trabajar en 2 trabajos, voy a trabajar en 2 trabajos. Si tengo que trabajar en 3 trabajos, voy a trabajar en 3 trabajos. Pero no voy a decir que necesito ayuda. Y muchas veces he experimentado que eso me ha posicionado en lugares donde no estaba posicionado en la gracia de Dios. Porque a veces estando en ese lugar me he visto a mí mismo diciendo que no a la propia gracia de Dios. A veces no necesitamos de todos los tecnicismos, no necesitamos de las grandes habilidades, no necesitamos de las grandes capacidades o de los grandes estudios. A veces es simplemente estar posicionado bajo el paraguas de la gracia de Dios. Hay personas que parece que nacen con esto, pero he visto que se trabaja. Y en esto que es la gracia, algo inmerecido, algo que no es dado, ¿cómo te posicionas delante de la gracia? Dice este último versículo 8, que Noé halló gracia en los ojos de Dios.
Estamos en Génesis. Estamos en Génesis. Y en Génesis se está desplegando el comienzo de la creación, el comienzo de los fundamentos teológicos de lo que creemos hoy, tú y yo. En Génesis están los cimientos y la base de todo lo que se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia. Y es un libro donde podemos empezar a ver los destellos del carácter de Dios, de cómo Dios opera, de cómo es la mentalidad, de quién es Él. Y Dios, a lo largo de todo el Génesis, empieza a desplegar cada uno de estos fundamentos y cada una de estas verdades. Parece que en Génesis vemos cómo el telón empieza a subir para que empecemos a vislumbrar esta gran obra maestra, que es el plan de Dios para la humanidad. Un Dios relacional, un Dios eterno relacionándose con su creación. El creador creando, relacionándose con su creación. En el Antiguo Testamento es como ir delante de este gran maestro y ver la gracia de Dios desplegada en diferentes formas y formatos. Podemos contemplar las verdades divinas, cómo sobrepasan cada uno de los capítulos a través de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Podemos ver la naturaleza divina de quién es Dios y cómo su fidelidad atraviesa y va cosiendo cada uno de los colores de este gran telar. Y para abordar este pasaje tenemos que ponerlo en contexto. Ya sabéis que sin poner las cosas en contexto puede ser un pretexto para argumentar determinadas cosas que puedan ser por cada uno de nuestros beneficios. Hoy en día es bastante difícil poner las cosas en contexto porque se nos da muy bien juzgar por un primer vistazo. Yo veo a alguien por cómo viste y enseguida le juzgo. Lleva esta camisa, por tanto seguro que pertenece a este partido político o vive aquí o pretende ser de. Se peina así, entonces seguro que su pensamiento es así o su pensamiento es así. Vive en este código postal, por tanto es ta. Y somos muy rápidos en juzgar. Hoy en día, a través de las redes sociales, a mí me preocupa. Porque con cualquier frase que ponemos en las redes sociales, con cualquier mini vídeo de 20 segundos nos pueden juzgar. Y te pueden juzgar una vida de 10 años ministerial o pueden juzgar tu vida como padre simplemente por una pequeña conversación o porque simplemente te has enfadado en ese momento en una conversación con tu esposo en la calle y has subido el tono. Y pueden juzgar un matrimonio de 20 años por un destello, por una palabra, por una frase, por un despunte. Así que es muy importante contextualizar la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que le lleva a Dios a estar arrepentido? ¿Qué es lo que le lleva a Dios a estar en esta tal frustración? En el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Tú te imaginas si estuviésemos delante de Dios en esta conversación, en este momento en la historia? Ser parte de esa comunidad que habitaba la tierra y tener la oportunidad de enfrentar a Dios o ver cara a cara a Dios. Ese estremecimiento, ese arrepiento, es decir, cambio mi parecer. ¿Por qué he creado al hombre? Y se arrepintió Jehová. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Me parece tremendo este pensamiento, ¿verdad?
porque vemos un Dios que no cambia. Y nosotros hace nada hemos entonado esta canción de la fidelidad de Dios, de cómo Dios no cambia, de cómo Dios no cambia en su parecer, de que a pesar de nuestra debilidad, de que a pesar de nuestra maldad, de que a pesar de que a veces en nuestra vida embarramos y nos metemos en decisiones o metemos nuestro pie en determinados sitios o en determinados contextos donde no deberíamos de estar o meternos, sabemos que Dios va a estar ahí para abrazarnos, para escucharnos, para comprendernos, para decir, tranquilo, vamos a intentarlo otra vez. Pero aquí Dios se arrepiente. Y si hay algo con lo que yo he luchado en esa ser autosuficientes, no quiero decepcionar a las personas de mi alrededor. No quiero decepcionar a mis padres. No quiero decepcionar a mi hermano. No quiero decepcionar a mi esposa. No quiero decepcionar a mis amigos. Y en eso uno a veces lucha porque es agradar o es tratar de llegar a las diferentes necesidades de los demás. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué necesitas? Porque la expectativa de los demás es mucha. Y se crea una gran lucha. Pero no es este el contexto. No vemos ninguna lucha por parte de la humanidad. Dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de esos pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. De continuo mal. Así que sabemos ya qué es lo que le lleva a Dios a estar tan frustrado. La maldad de los hombres. La maldad de los hombres decepciona a Dios. Y eso es un principio que se establece desde el Génesis y que corre a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia que vemos plasmado en la verdad de la Biblia. Que a Dios no le agrada la maldad de la humanidad. Y yo me pensaba, porque esto da pie al diluvio. Ese contexto tendría que ser tremendo. Yo me imagino a todo el cielo alrededor en ese comité de emergencia donde Dios dice a sus comandantes en jefe, me he arrepentido, por tanto vamos a diseñar un nuevo plan, este plan, vamos a erradicar absolutamente a todo ser humano, toda criatura sobre la faz de la tierra. Y esto es tremendo, porque para entender lo que vino después, debemos de entender qué es lo que nace de nosotros. Yo pensaba en la gravedad de este asunto, donde al final solo 8 almas sobrevivieron a este naufragio de la humanidad, a esta inundación. Y yo quiero hoy desafiar nuestra fe, desafiar la fe y desafiar nuestros temores. Porque para que la fe habite, el temor se va a dar. El temor va a cohabitar siempre. La cuestión es en ese baile, en esa tensión continua, donde la fe y el temor tratan de debatir sobre cuál prevalece, sobre cuál prima, sobre cuál lleva la voz cantante en ese momento. Nosotros debemos de dar espacio a la fe. Nosotros debemos de dar espacio a esa convicción que no se ve, pero que la sentimos y a la que Dios nos llama. Y yo quiero erradicar hoy esa necesidad que debemos, a veces, que tenemos de permanecer y de pertenencia a lugares no incorrectos. Porque lo vemos en esta generación. Una generación llena de maldad, donde todos los pensamientos que habitaban en las mentes de estas personas eran malos. Es decir, todo lo que había, no había nada bueno. Pero el Señor halló gracia en la vida de Noé. Quiero erradicar tu necesidad de encajar para empezar a sobresalir, para empezar a desmarcarte. Esa necesidad que a veces nos invita al temor, donde
nos asienta, nos ancla para no movernos en las promesas que Dios ha establecido para nosotros. Y Jesús lo hizo. Jesús marcó un nuevo rumbo, una nueva forma, un nuevo plan, donde los que se debatían en la época decían que Jesús iba a hacer A, y cuando decían que iba a hacer A, Jesús hacía B, y cuando decían que Jesús iba a hacer B, Jesús hacía A. Jesús traza su propia ruta, desmarcándose de toda una generación. Y de verdad que quiero animarnos hoy a permanecer firmes, a permanecer en tus convicciones, en las convicciones que Dios ha plasmado en ti, en las promesas que Dios ha establecido en tu vida, en esos pensamientos, en esos sueños, donde a veces los compartes y te dicen, ¿cómo vas a ser capaz tú? Donde a veces los compartes y te miran por encima del hombro y dices, pero ¿cómo lo vas a hacer tú sola? ¿Cómo lo vas a hacer tú solo? Pero si ya has caído 4 veces. Si tú lo has caído 4 veces, seguramente que esta vez vayas a caer otra vez. Permanece firme. Porque yo lo que veo es que si Noé no hubiese permanecido firme, no hubiese hallado el favor y la gracia de Dios. Si Noé no hubiese permanecido firme, se hubiese ahogado en conjunto con su generación. Si Noé hubiese tratado de encajar en su entorno, en medio de su cultura, se hubiese hundido también con su cultura. Nosotros tenemos un gran desafío con la cultura que nos rodea. Porque usamos la cultura, pero no somos de esta cultura, somos de otra cultura, somos parte del reino de Dios, somos ciudadanos del cielo. Tu pasaporte no dice Italia, no dice España, no dice Colombia, no dice Venezuela. Tu pasaporte celestial y eterno dice ciudadana del cielo. Y como ciudadano del cielo, el cielo tiene su propia cultura. Y nuestra gran lucha como creyentes es traer esa cultura del cielo, del reino, esa cultura que Dios quiere establecer en medio de nuestro entorno y hacer que penetre en medio de diferentes culturas establecidas. En España hay diferentes microculturas, miniculturas, dependiendo de la comunidad autónoma, con diferentes tradiciones y formas, incluso diferentes lenguas, tradiciones. Si uno coge el avión y emprende a otro país, vamos a experimentar otro idioma que va a destripar por completo nuevas connotaciones en una cultura, nuevos conceptos y nuevas definiciones. ¿Sabes eso? Que si uno tiene la capacidad de atravesar los idiomas, a veces se aterrizan conceptos y definiciones que en nuestra lengua o cultura no están. Y Dios quiere traer un lenguaje celestial. Esa es nuestra gran lucha. Y en medio de esa lucha tú eres una creación única. Dios te ha diseñado con una unicidad. Así como diseñó a Noé, diseñó a cada uno de los habitantes sobre la faz de la tierra con un don, con una habilidad para traer cada uno de estos pensamientos, cada una de estas formas y habilidades. No hay otro como tú. No hay otro que tenga tu voz a la misma vez que tus ojos, a la misma vez que tu pelo, a la misma vez que tu altura. Mi pregunta es, ¿por qué tratas de encajar? ¿Por qué tratas de ser como? ¿Por qué tratas de marcar la diferencia en ese entorno que no te valora como debería de valorarte y como tú deberías de valorarte? Estaba viendo esto, hallando la gracia de Dios. Y como mencionaba en este contexto, en la Biblia, a lo largo de la historia, tú sabes que tú y yo somos teólogos.
y que debatimos sobre Dios y que hablamos sobre Dios y de cómo Dios ha diseñado las cosas y sopesamos trayendo diferentes preguntas, pero si Dios es así, ¿cómo ha dispuesto esto? Pero si este era su plan, entonces ¿cuáles son los siguientes pasos? Y cuando meditamos sobre Dios, nos metemos en este estudio de Dios. A lo largo de la historia ha habido millones de teólogos, porque todos a lo largo de nuestra vida alguna vez hemos pensado, Dios, eres real, estás ahí, si eres real, ¿qué forma tienes? ¿Qué carácter tienes? ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de esta vida y de todo esto que está creado? Y a lo largo de la historia ha habido algunos teólogos que se han enfocado en tratar de darle estructura al mensaje bíblico, ver cómo está estructurada la Biblia para tratar de abordar el mensaje de la misma forma. Y hoy voy a desplegar dos sistemas que algunos se han ceñido a uno, otros se han ceñido a otro. Yo no me voy a mojar aquí. Simplemente quiero abrir la puerta y contemplar lo precioso que es la verdad de la palabra. ¿Cómo estructuras el mensaje bíblico? ¿Cómo está diseñado hermenéuticamente la Biblia? En medio de esto nos encontramos al dispensacionalismo. Y en contraposición al dispensacionalismo, repítelo conmigo, dispensacionalismo, es que encima me he equivocado, he hecho un tachón y contrasta con algunos, como la teología de los pactos. Y la teología de los pactos lo que dice es que a lo largo de la Biblia vemos los diferentes pactos que Dios ha establecido y hay una línea cronológica, pero en esa línea cronológica todo pasa en primer lugar por el filtro del Nuevo Testamento para dar perspectiva a todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Es decir, que todas las promesas y toda la palabra que Dios da a Israel y a su pueblo sigue siendo vigente y era para la iglesia. Y eso trae en contraposición algunas dudas para algunos. Porque algunos dicen, si yo le escribo una carta a mi mujer, en mi relación con mi mujer, entre paréntesis, en mi relación con el pueblo de Israel, en este contexto, en este tiempo en la historia, puedes tú extrapolar esa carta que tú le escribes a tu esposa y dársela a tu mejor amigo para que tu mejor amigo se la dé a su esposa. Eso puede traer algunos peligros. Puede que aciertes, pero a la misma vez pueden surgir diferentes dudas en el camino. Y con este pandero que estoy tratando de abrir, no quiero decir que ninguno de estos movimientos o ninguna de estas formas ponga en duda el mensaje de la Biblia. Si yo tuviese 1 millón de euros, amén, y yo reuniese a 2 contables y tuviese una reunión con uno de ellos y le dijese, hey, ¿cómo distribuirías tú este 1 millón de euros? Esa misma semana me reúno con el otro y le digo, ¿cómo distribuirías este 1 millón de euros? Seguramente los dos les diría, ¿tenéis una semana para armar vuestro Excel y presentármelo? Pero seguramente en esas reuniones en la mesa cada uno traería sus diferentes casillas en ese Excel. Eso no pone en duda el valor del 1 millón de euros. Eso simplemente ataja una forma u otra. Y en estas formas no ponen en duda el mensaje de Dios, el mensaje que nos es dado a través de la palabra, sino cómo en ese estudio de la Biblia se puede abordar.
Así que en esta teología de pactos hay algunos que dicen que hay 3 grandes pactos: el pacto de la redención, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Aún los que se atañen a esta forma, a esta fórmula, algunos dicen que hay que sumarle otros pactos, otros no están de acuerdo con algunos o con algunas connotaciones. Esto me suena muy familiar, no nos ponemos de acuerdo. Y en el dispensacionalismo hay diferentes formas donde vemos que Dios, desde el inicio hasta el final, si en la teología de los pactos se aborda más toda la historia, abordándola desde el Nuevo Testamento y viendo hacia atrás todo lo que ha sucedido, donde todas esas promesas son vigentes para nosotros, el dispensacionalismo lo que establece es una línea cronológica donde básicamente lo que Dios marca a lo largo de la historia son diferentes momentos donde marca diferentes dispensaciones. No es que estén en desacuerdo, sino es la forma de interpretarlo. Y la primera forma que vemos en el dispensacionalismo es la inocencia. La inocencia. Y la inocencia lo vemos desde el momento 1 de la creación hasta la caída de Adán. Esa inocencia. ¿Y por qué inocencia? Porque básicamente en estos primeros pasajes del Génesis nos habla de esa no conciencia del propio pecado, porque el pecado no estaba, no había. El ser humano iba desnudo sobre la faz de la tierra. ¿Te imaginas a Adán y Eva? Hey, ¿cómo te va? Pero había una inocencia genuina en esa creación creada. Nada era obsceno, nada era oscuro, no había maldad. En el segundo paso del dispensacionalismo vemos que toma forma la conciencia. Y la conciencia va desde que la caída se establece hasta el diluvio. Así que en este capítulo 6 estamos en mitad de la conciencia. Y lo que aquí argumentan es que en esta etapa no había ninguna ley, no había ninguna regla sobre la faz de la tierra. Simplemente había la conciencia de la humanidad. Es decir, no había normas, no había leyes, no había formas ni fórmulas. Todo estaba a la merced. Después de la caída llega la merced de la conciencia. A lo largo de la historia ha habido también diferentes movimientos sociales, culturales y políticos, donde unos argumentan una cosa, otros argumentan otra cosa, donde hemos visto destellos también de esto, donde se trata de adentrar esa moralidad que viene de la sola conciencia humana y donde el ser humano se ha adentrado de mal a peor. No estoy fatalista hoy, simplemente estoy dando el contexto. Sé que no es el mensaje habitual que tenéis de esperanza y de motivación y de hey, vamos con las pilas puestas. Estoy dando el contexto para la gracia. Pero también esto se da, es el otro lado de la moneda. Así que vemos esta etapa de la conciencia donde no hay absolutamente nada. No hay predicadores, no hay profetas, no hay motivadores, no hay psicólogos. Donde parece que el hombre está a su propia deriva. Y esto contradice los primeros versículos donde Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Donde parece que en estos pasos la humanidad se empieza a desligar por completo de la imagen de Dios, hasta tal punto que Dios dice: me arrepiento de haber creado a la humanidad. Dios te hizo a su imagen y semejanza, con todos los atributos que Dios ha puesto en ti, con esa belleza, y no solamente física, esos rostros preciosos y guapos que puedo ver desde aquí,
sino esa belleza interior, esa belleza intelectual, esa belleza con el humor que Dios te ha dado. Y la humanidad se está desligando de todo eso, a excepción de uno que haya la gracia. Tratas de encajar en medio de la cultura, tratas de encajar en medio del contexto, en medio de todo el entorno. Y la pregunta es, si Dios me hizo a su imagen y a su semejanza, en esta lucha contra la cultura y contra todas las voces que me rodean, ¿qué decisiones tomo, Señor? ¿Dónde hallo tu favor? Si tan solo pasásemos la mitad del tiempo que empleamos en encajar en la sociedad, en encajar en los diferentes grupos, encajar en el trabajo, simplemente si invirtiésemos la mitad de ese tiempo en decir, Señor, quiero encajar en tu plan, quiero encajar en tu gracia, quiero posicionarme realmente en el favor de tu presencia, ¿cuántas cosas cambiarían? Y todo esto le lleva a la decepción al padre. Un padre decepcionado, donde no es un enfado temporal, no es simplemente un disgusto, es me arrepiento por completo de haber creado a la humanidad. ¿Puedes sentir esa frustración de Dios? Y la humanidad mirando. Esto es un golpe duro al corazón. Y esta es esa gran lucha de Dios. Es ese alfarero creando su creación y diciendo, la destruyo y la vuelvo a hacer, o la destruyo y la desestimo para siempre. Esto es lo que nos habla el profeta Jeremías en Jeremías 18, donde dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. ¿Cómo se puede perder la vasija en manos del alfarero? Así que volvió a hacer de ella otra vasija y según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, o arrancar o de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Y esta es la gran lucha del alfarero. Y estamos dispuestos ante este precipicio de decisión, ante esta gran angustia de Dios. Si tan solo viviésemos por las intenciones de Dios y no por las intenciones de los demás. ¿Sabes que cada persona que te rodea tiene una intención para tu vida? A veces cuando me preguntan a mí, David, ¿y qué piensas tú? Y es decir, Señor, dame ahora mismo la pelota de tenis que tengo que tirar, que venga de tu espíritu, porque si sale de mi boca, si sale de mi pensamiento y de mi corazón, no sé a dónde estoy mandando a esta persona, si a mi intención o la tuya. Las personas en tu trabajo tienen una intención para ti, las personas incluso en la iglesia tienen una intención
para ti. Pero Dios tiene su intención para ti. Así que en este camino de las diferentes dispensaciones, luego llega el gobierno humano, el tercero, donde viene desde Noé hasta que Abraham llega. Y se empiezan a establecer algunas reglas y algunas normas donde algunos pactos se empiezan a dar y donde algunos sistemas patriarcales se empiezan a establecer para luego dar pie a la promesa con Abraham. Dios coge a Abraham y le dice: si tan solo sales de aquí y vas a esta tierra que yo he destinado para ti, esta tierra prometida donde fluye la leche y la miel, voy a darte una descendencia más multitudinaria que todas las estrellas que puedes ver. Y voy a desplegar una promesa que no solamente para ti, sino será para todas las generaciones venideras. Y Abraham, sin ningún detalle, ¿lo harías tú? Señor, todo esto está muy bien, pero dame un mapa, dame una aplicación, dame un número de teléfono, dame personas con las que contrastar si esto viene de ti o no viene de ti. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque emprendió, porque dio el paso, porque halló la gracia de Dios en este paso de fe y de obediencia sin temor alguno para hallar la promesa de Dios. Y eso demanda de esa confianza. Así que vemos ese paso de la promesa para que luego con Moisés en el monte Sinaí se establece la ley. Y en el dispensacionalismo, cuando se establece la ley, se establecen tres grandes cosas, donde Dios establece su justicia a través de su ley, donde Dios establece su forma de adorar a través de las diferentes órdenes que Él da a su pueblo, y donde Dios establece su amor a través de su pacto. Así que en medio de esta ley se establece la teocracia, donde Dios empieza a reinar de nuevo. Teocracia, donde Dios reina, no democracia. Hace unas semanas estábamos teniendo un debate entre algunos porque estábamos revisando el salmo que hemos escrito como iglesia, que si Dios quiere lo vamos a revelar pronto, Raquel, Noemí. Pero en ese primer verso, Dios me puso este versículo mío, ¿vale? No bíblico, mío, donde trajo algún debate y donde yo puse: Señor, tú eres mi democracia. Y algunos me preguntan: ¿qué quieres decir con eso? ¿Sabes lo que quería decir con ese mensaje? Que hemos endiosado la democracia. Que hemos puesto esa democracia donde gobierna el pueblo, porque eso es lo que significa democracia. Allí donde gobierna el pueblo, la democracia somos nosotros. Y hemos antepuesto ese sistema al sistema teocrático donde Dios reina. Por eso cuando me preguntan: ¿y tú de quién eres? ¿Y tú a quién obedeces? ¿Y tú de qué color eres? Ay, blanco como la nieve. Del Real Madrid, de Jesús. Ya lo he dicho antes. Y de Dios. Dios establece su ley, sus leyes, sus juicios y sus ordenanzas. Su ley para relacionarnos con Él. Cómo Él gobierna a su pueblo a partir de ahora. Sus juicios para gobernarnos los unos a los otros. ¿Cómo lidiamos con este conflicto? ¿Cómo afrontamos estas deudas? ¿Cómo afrontamos estas decisiones?
y sus ordenanzas para decirnos cómo adorar. Y en medio de eso, después de algunos años de silencio en el dispensacionalismo, llega la gracia con Jesús en el Calvario, donde la gracia es establecida, donde a partir de ahora tu gracia me es más que suficiente, Señor. Y tu poder se perfecciona en mi debilidad. Lo único que tengo que hacer es rendirme delante de ti, rendir a mi maldad, rendir mis pensamientos, rendir lo que yo soy para que tu gracia crezca en mí, para que tu favor crezca en mí, para que tus pensamientos, para que tu forma de ver la humanidad y tu propósito se establezca, para que traigas a través de mí esa cultura del reino de los cielos. ¿Sabes que eres un portador de la gracia de Dios? Eres una portadora de la gracia de Dios. Allí donde tus pies están, allí donde tus pensamientos están, allí donde tu voz se levanta, la gracia de Dios se establece. Y si crees que tu vida ha tomado un rumbo totalmente diferente al que debería, estás a tiempo. Y esas son las buenas noticias. Porque Dios no cambia. Así que Dios establece su gracia, donde soy libre en Él, donde cantamos de su fidelidad y donde lo que viene es el reino del milenio, según el dispensacionalismo, donde Dios, a través de Jesús, reinará durante 1000 años. Jesús establece el reino de los cielos por completo. ¿Y sabes qué? Noé, ¿qué halló? Gracia. Y fijándome en esto y estudiando sobre esto y viendo y contrastando con algunos teólogos, he visto que la gracia está 4 pasos más adelante que la conciencia. Donde Noé halla la gracia de Dios, era un avanzado de su época. No dice que Dios halló a Noé en su gracia, dice que Noé halló la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Noé estaba posicionado en medio de su generación, donde él permaneció y dijo: para mí esto no es negociable. Que me dicen loco mientras construyo el arca, para mí esto no es negociable. Que los demás no ven cuando yo veo y cuando yo he sentido y cuando Dios ha dicho, para mí esto no es negociable. Si Noé hubiese tratado de complacer a su generación, Noé también hubiese perecido y no estaríamos hablando de Noé aquí ahora mismo. Pero Noé halló la gracia de Dios. ¿Has hallado tú la gracia de Dios? ¿Has hallado tú la gracia en Jesús? Porque esa es nuestra batalla. Decimos que sí a Jesús, pero luego seguimos batallando con tantas cosas, con tantas ideologías, con tantas formas que tratamos de encajar, con tanta cultura y con tantos lenguajes que tratan de definir quiénes somos y el plan que quieren para nuestra vida, que dejamos a un lado total la gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios? Y cuando miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta y decimos: es demasiado tarde, Señor. Pero para la gracia de Dios no es demasiado tarde. Me encanta que después de 7 versículos de desesperanza, solamente un versículo, en medio de frustración, en medio de maldad, en medio de desobediencia, en medio de pensamientos que contradecían lo divino y perfecto del plan de Dios, un versículo para decir que hay esperanza,
Y en medio de nuestra generación, en medio de tantas cosas, de tantas fórmulas, de tantos dichos, de tantas contradicciones, incluso dentro de nosotros miramos dentro. En estos escándalos que hablábamos la semana pasada, en estos cepos que nos creamos a nosotros mismos, en estas luchas y lazos, hay un cepo y un lazo mucho mayor que nos atrapa, y es esa gracia de Dios, donde permanece para siempre. En medio de nuestra generación hay tantas cosas. Allí donde estás, donde Dios te ha dispuesto, que necesitan de que tú te levantes y permanezcas firme y digas, ¿sabes qué? A pesar de, yo voy a permanecer firme, porque permaneciendo firme, la gracia de Dios va a estar. Así que hermana, hermano, resiste, porque lo estás haciendo genial, lo estás haciendo que flipas. Y para hallar la gracia de Dios es simplemente posicionarnos. No necesitas de cumplir todas las leyes y requisitos. Es posicionarnos bajo lo que Jesús ya ha hecho. Es preguntarle a Él, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? No qué es lo que quiere Él, qué es lo que quiere ella. ¿Qué es lo que quieres tú, Señor? Esto que parece una locura, y que hasta estos mismos cristianos me están diciendo que es una locura, esto eres tú, ¿verdad, Señor? Porque si estás tú conmigo, ¿quién va a venir contra nosotros, Señor? La cultura cambia. Y si no, te animo a coger un avión. La cultura cambia. Y la cultura va evolucionando. Lo que antes estaba bien, ahora está mal. Lo que antes estaba mal, ahora está bien. El lenguaje cambia, y conforme el lenguaje cambia, la cultura va cambiando. El otro día discutíamos con algunos, estábamos paseando por el centro y estábamos viendo unas zapatillas. Me decía, es que son feas estas zapatillas. Todo el mundo las lleva ahora, estas zapatillas. Pero parece que si todo el mundo la empieza a llevar, aquello que antes no me entraba por los ojos, ahora me empieza a entrar. ¿Verdad que hemos estado todos alguna vez ahí comprando algo de ropa que antes decía, pero si eso es horrible, y luego te lo pones y dices, pues en verdad no está tan mal? Y la cultura nos hace eso. Y la palabra de Dios no cambia. Con eso es con lo que tenemos que permanecer. Que sus verdades no cambian. Que a pesar de que unos se posicionan en el dispensacionalismo, otros son calvinistas, otros son arminianos, su verdad es la que es. Y es para siempre, y es inamovible. Sus pactos son para siempre. En Génesis 9, en este pacto, dice, y Dios dijo, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes con sus colores, y será este por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido yo y toda carne que está sobre la tierra. Por eso la cultura puede decir una cosa.
Pero cuando yo veo el arco, veo el pacto de mi Dios, veo la riqueza de mi Dios, veo el amparo de mi Dios, veo la fidelidad de mi Dios, donde la cultura va a luchar contigo. Y tú vas a tener que tomar la decisión de: Señor, permanezco firme en ti. Porque la cultura no te ha creado. La cultura no me ha creado a mí. Ha sido mi creador. Ha sido tu creador. Vamos a ponernos de pie. La tierra se adolece, iglesia. Y la tierra se adolece clamando. En medio de maldad se necesita de esperanza. En medio de diferentes voces. ¿Dónde está la voz en el desierto? ¿Dónde está la voz de la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde está la voz de la iglesia que permanece firme? En medio de tribulaciones, en medio de contextos, en medio de afrontas y en medio de peleas y luchas. ¿Dónde está la voz de la iglesia en medio de Madrid? Porque a veces yo me pregunto, cuando vienen todas estas exposiciones y todas estas luchas y todos estos grandes debates: David, ¿dónde vas a permanecer? ¿Estás tratando de encajar un mensaje que permanece para siempre en medio de esta cultura, o estás tratando de encajar esta cultura en medio de un mensaje que permanece para siempre? ¿Dónde estás? Y uno tiene que hacer el ejercicio de decir: Señor, yo quiero permanecer en ti para siempre, a pesar de que digan. Porque cuando Jesús abrió el camino, nadie estaba dispuesto a seguirle, solo unos locos pescadores, que él dijo: venid, seguidme y os haré pescadores de hombres. Y no tenían muchas herramientas. No eran muy técnicos, que digamos. Simplemente decidieron disponerse y posicionarse en pos de la gracia de Jesús de Nazaret. ¿Dónde te quieres posicionar tú? Vamos a orar. Señor, te adoramos. Porque tu carácter no cambia en medio de las generaciones, en medio de culturas, en medio de formas, en medio de lenguajes, en medio de diversidad de opiniones, en medio de sistemas políticos. Tú no cambias, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para poner en debate las manos del alfarero? ¿Quién es su creación para decirle al alfarero lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer? Nos disponemos, Señor, delante de ti. Y queremos rendirnos para posicionarnos en tu gracia. Queremos estar en el centro, en el núcleo de tu gracia, Señor. Ayúdanos a permanecer. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra experiencia online. Nuestra oración es que a través de este canal Dios te hable y puedas ser impulsado hacia una relación transformadora con Jesús. Por eso queremos orar por ti, conectar contigo. Si quieres enviarnos tus peticiones de oración, saber más sobre nosotros, aquí tienes toda la información. Sí, también queremos llegar a muchas personas en muchos rincones, pero queremos hacerlo juntos. Así que te invitamos a dar en somoselan.com/dar. Un abrazo bien fuerte. Que Dios te bendiga.